Aquel día empezó como todos los demás, pero terminó con mi mundo patas arriba. Había cumplido 63 años. No esperaba nada especial, sinceramente. Desde que Fabiano desapareció en 2006, mis cumpleaños se convirtieron en silencios, disfrazados de rutina. Mi hija Sofía insistía en hacerme una torta, traerme flores o, al menos, llamarme con voz alegre para fingir que todo estaba bien. Y yo jugaba el juego, sonreía, le decía que estaba bien, que el tiempo cura todo, que ya no dolía, mentiras necesarias para que ella no cargara con mis fantasmas. Ese día llovía, una lluvia fina, insistente, de esas que no hacen ruido, pero mojan hasta los huesos. Estaba preparando un té en la cocina cuando escuché el timbre. Miré el reloj, eran las 3 de la tarde. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solo una caja de cartón, mediana, envuelta con papel marrón. No tenía remitente, ni logos, ni dirección. Solo mi nombre, Isobel, escrito en letras negras, con una caligrafía que reconocí al instante. No podía ser. Mi corazón dio un salto, violento. ¿Esa letra? Era la de Fabiano. No había duda. Cada curva, cada trazo, cada inclinación. Era como si lo estuviera viendo escribir en la mesa del comedor, con su taza de café al lado y su mirada medio perdida. Me temblaron las manos. Cerré la puerta despacio y llevé la caja a la mesa. La observé unos minutos, sin tocarla. El sonido del reloj de pared marcaba los segundos como martillazos. Finalmente respiré hondo y abrí la tapa. Dentro solo había 2 cosas. Una fotografía antigua y un billete doblado en 4. La foto era nuestra. De 2005. Estábamos abrazados, en la playa, riendo. Yo llevaba ese vestido azul que él decía que me hacía ver como si el mar me envidiara. Él tenía el cabello revuelto por el viento y una sonrisa que, en ese momento, yo creía sincera. Esa foto solo existía en un marco de mi mesa de noche. Nunca la digitalizamos, nunca la compartimos. Solo él y yo teníamos una copia. ¿Cómo podía estar ahí? Con el corazón latiendo como un tambor, abrí el billete. La letra era la misma, simple, clara, sin adornos. Decía, ya estoy en casa. Nada más, ni un saludo, ni un nombre. Solo esa frase, y era suficiente para hacerme tambalear. Dejé caer el papel. Me llevé las manos a la boca. Me costaba respirar. ¿Qué significaba eso? ¿Era una broma cruel? ¿Alguien se estaba burlando de mí? ¿O era realmente él? Me levanté de golpe. Sentí una urgencia que no sabía explicar. Revisé la puerta. La cerré con llave. Miré por la ventana. Nadie en la calle. Volví a mirar la caja. Estaba intacta, como si no acabara de abrir un portal a un pasado que juré haber enterrado. Me senté. Cerré los ojos. Imágenes de Fabiano inundaron mi mente. Su voz diciéndome, Isobel, no hay tormenta que yo no enfrente contigo. Su risa. La forma en que me tocaba la espalda cuando pasaba por detrás mío. Pero también recordé los silencios, las ausencias, los días en que no volvía a dormir, el aniversario, que pasó en un viaje de trabajo y nunca explicó, la última vez que lo vi, con una camisa blanca, cerrando la puerta con un «vuelvo en un rato», que jamás se cumplió. Abrí los ojos, volví a leer el billete. «Ya estoy en casa». Era una frase vacía o un mensaje en clave, y yo tenía que descubrirlo. Llamé a Caroline, mi mejor amiga. Le conté todo. Se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo, «Eso no puede ser una coincidencia, Isa. Ten cuidado. ¿Querés que vaya?» Le dije que no. Necesitaba estar sola, pero su voz, siempre firme, me dio una especie de ancla. Fui al cuarto de Fabiano. Bueno, el que solía ser nuestro cuarto.
Lo mantuve cerrado por años, como si, al no tocarlo, pudiera conservar su olor, su presencia. Lo abrí con lentitud. Todo estaba cubierto de polvo. La cama intacta, el placard cerrado. Caminé hasta el escritorio. Allí estaba su cuaderno negro. Lo abrí. Última anotación. Marzo de 2006. No puedo más con esto, pero no tengo opción. ¿Con qué no podía? ¿Qué opción no tenía? No recordaba haber leído eso antes. Siempre estuvo ahí. De repente una ráfaga de aire me hizo mirar hacia el pasillo. La ventana del fondo se había abierto. Corrí a cerrarla, pero algo en el piso llamó mi atención. Era una hoja doblada que parecía haber sido arrastrada por el viento desde algún rincón olvidado. La recogí. Era otra nota, más antigua, con la misma letra. Si un día desaparezco no es porque te dejé, es porque necesitaba empezar de nuevo. Me caí de rodillas. Las lágrimas brotaron sin permiso. ¿Qué clase de despedida era esa? ¿Por qué no me lo dijo? Volví al comedor. Tomé la caja, la giré. En la base, escrito a lápiz, había una dirección. Una que no reconocía, pero con un detalle espeluznante. La palabra hogar, escrita al lado, como si me estuviera invitando o desafiando. En ese momento decidí algo que no había hecho en casi 2 décadas. Iba a buscarlo. No por él, por mí, por la mujer que fui, por la que soy ahora, porque ya no tenía miedo, porque merecía saber. Pero antes tenía que revisar cada rincón de esta casa. Algo me decía que el mensaje no terminaba ahí, que esto era solo el principio, que Fabiano nunca se fue del todo. Me cuesta recordar exactamente el primer momento en que me enamoré de Fabiano. Tal vez fue la forma en que me miró la primera vez que nos cruzamos en la biblioteca, cuando tenía poco más de 30 y él acababa de mudarse al barrio. O quizás fue cuando me ayudó a cargar una bolsa de naranjas rotas sin decir una palabra, simplemente actuando con esa calma natural que lo envolvía todo. Lo cierto es que, cuando me di cuenta, ya estaba dentro de su mundo. Y él, dentro del mío. Fabiano era magnético. No de esa manera estridente que tienen algunos hombres, sino con un tipo de presencia que llenaba la habitación sin necesidad de hablar. Su voz era baja, grave, y cuando se reía, cosa que hacía a menudo en aquellos días, parecía que el aire se volvía más cálido. Me decía cosas que, en su momento, parecían verdades eternas. Yo no quiero pasar por la vida solo. Te encontré y no pienso soltarte. Cosas así, frases que enmarcaban el alma. Durante los primeros años, nuestra vida fue una coreografía perfecta. Teníamos rituales. Cada mañana, él preparaba el café y me lo dejaba en la mesita de luz. Incluso cuando yo todavía dormía, le gustaba leer el diario en voz alta y comentar noticias como si el mundo girara alrededor de nuestro desayuno. Yo escuchaba, sonreía y le respondía con frases que se volvieron nuestras. Si el mundo arde, al menos lo vemos juntos. Los domingos eran sagrados. Hacíamos caminatas por el parque, comprábamos medialunas en la panadería de la esquina y a veces, si llovía, nos quedábamos en la cama hasta tarde, viendo películas antiguas. A él le encantaban los thrillers franceses, a mí, los dramas italianos. Terminábamos viendo lo que fuera, abrazados, compartiendo el silencio. A veces, solo escuchar su respiración me bastaba para sentirme a salvo. Cuando nació Sofía, su entrega fue total. Le cantaba canciones inventadas, la alzaba como si fuera de cristal y decía cosas como: «Esta niña va a ser más fuerte que nosotros juntos». Y yo lo creía, porque Fabiano tenía esa forma de decir las cosas que te convencía, aunque no tuvieran lógica. Me decía
Isa, con una ternura que nadie más logró imitar jamás. Nuestra casa era modesta, pero llena de detalles que hablaban de nosotros. Libros apilados por doquier, plantas que él se empeñaba en regar aunque yo siempre las olvidara, fotos en blanco y negro colgadas con clips porque nunca terminábamos de enmarcarlas. Incluso teníamos un rincón reservado a escribirnos cartas, una especie de juego que inventamos. Cuando uno tenía algo difícil de decir, lo escribía. Dejaba la carta en la bandeja del escritorio y el otro la leía en silencio. Era nuestra forma de no herirnos con palabras dichas en caliente. Aunque, durante muchos años, esas cartas solo fueron notas amorosas, poemas robados o confesiones pequeñas como «Hoy soñé contigo, te veía a los 80, todavía hermosa». A veces, Fabiano me tomaba de la mano y me decía «No importa qué pase, no te voy a dejar. Pase lo que pase, vas a mirar a tu alrededor y voy a estar ahí». Palabras que, en ese entonces, me hacían sentir la mujer más afortunada del mundo. Hoy, duelen como cuchillas oxidadas. Recuerdo que una vez tuvimos una pelea por una tontería. Yo había olvidado su chaqueta favorita en la tintorería. Él se enojó, pero luego volvió a casa con una nueva diciendo: «Perder cosas solo significa que hay espacio para algo mejor». Esa frase me quedó grabada. Años después, la entendería desde otro ángulo mucho más oscuro. Nunca fue violento, nunca levantó la voz, pero había algo en su forma de mirar cuando estaba molesto que te hacía desear no haber cometido ese error. Aún así, en los primeros tiempos, ese lado suyo casi no aparecía. Era un hombre atento, simpático con los vecinos, solidario. Ayudaba a arreglar caños, a cambiar focos, a podar árboles. Todos lo querían, todos lo admiraban. A veces me sentía en una novela, la esposa del hombre ideal. Sofía creció en medio de ese ambiente amoroso. Jamás presenció una discusión. Él le leía cuentos antes de dormir. Cocinaba con ella los sábados. Y cuando cumplió 15, le construyó una biblioteca entera solo para sus novelas favoritas. Yo lo miraba hacer todo eso con una mezcla de orgullo y gratitud. ¿Cómo podía haber tenido tanta suerte? Los viajes fueron pocos, pero intensos. A Fabiano no le gustaba dejar la casa sola. Decía que las paredes hablan cuando no estamos y que prefería escucharlas siempre. Así que nuestras vacaciones eran a lugares cercanos. Una cabaña en el bosque, un hotel perdido en la sierra, una posada junto al río. Siempre con su cámara colgada al cuello, registrando instantes que luego imprimía y pegaba en un álbum que tituló Nuestra línea de tiempo. Había algo hipnótico en su capacidad de hacerte sentir única. Me escribía cartas, incluso cuando no tenía por qué. Me dejaba post-its en la heladera. Hoy soñé que volvíamos a casarnos. Sí, otra vez. O me regalaba pequeñas cosas sin motivo. Una flor silvestre, un libro viejo, una caja de música con nuestra canción. Siempre decía que los grandes gestos eran para la gente que no sabía sostener lo cotidiano. Y él sostenía. O eso creí. Incluso nuestras peleas parecían coreografiadas. Nunca duraban mucho. Él sabía cuándo pedir perdón, cuándo callar, cuándo abrazar. Tenía ese arte de desactivar la tormenta con un susurro. Yo, enamorada, cedía. Pensaba que así era el amor, que lo nuestro era real, que sobreviviríamos a todo. ¡Qué ingenua! Mamá solía decir que el amor verdadero te hace sentir en casa, incluso cuando estás perdido. Y yo, con Fabiano, siempre me sentí en casa. Por eso su desaparición me dejó en ruinas. Porque no se llevó solo su ropa y sus fotos. Se llevó mis cimientos, mi mapa emocional, mi brújula. Se llevó mi idea de futuro. Y sin embargo, durante aquellos primeros años, nunca imaginé que algo pudiera romperse.
Si alguien me hubiese dicho que ese hombre, el de las cartas, los cafés, las risas compartidas, era capaz de abandonarme sin una palabra, lo habría llamado loco, porque Fabiano me miraba como si yo fuera su salvación. Me decía que sin mí no sería nadie, que si alguna vez me perdía, él caminaría el mundo para encontrarme. Palabras, promesas que hoy sé que eran ecos huecos, pero en ese entonces eran mi verdad, mi escudo, mi refugio. Vivíamos una mentira bellísima, y yo era la protagonista feliz de una obra que él ya había empezado a desmontar desde mucho antes de que me diera cuenta. No puedo decir que hubo un día exacto en el que todo empezó a cambiar. Lo que ocurrió entre nosotros fue más bien una erosión lenta, casi imperceptible al principio, como esas paredes que parecen firmes hasta que un día, con solo tocarlas, se desmoronan. Así fue con Fabiano. Así fue con nuestro amor. Los primeros signos fueron sutiles. Pequeños gestos que antes eran automáticos empezaron a desaparecer. El café en la mesita de luz ya no estaba cada mañana. A veces decía que se le había hecho tarde. Otras ni siquiera lo mencionaba. Yo no reclamaba. Al menos no de inmediato. Me decía a mí misma que era normal, que después de tantos años la rutina podía volverse más dispersa, que era solo cansancio. Nada más. Después vino el silencio. No el silencio cómodo de antes, ese que compartíamos en los domingos de lluvia, sino un silencio denso, cargado, como si las palabras se hubieran agotado, como si su presencia ya no necesitara traducción. Fabiano dejó de leer el diario en voz alta. Se encerraba en el cuarto de estudio durante horas. Decía que trabajaba, pero no me dejaba entrar. Antes, ese cuarto era nuestro refugio de ideas. Ahora, era un muro. A veces, cuando le hablaba sentía que me escuchaba desde lejos, como si yo estuviera detrás de un vidrio y mis palabras apenas le llegaran. «¿Qué dijiste, Isa?», repetía con frecuencia, aun si lo que le había dicho estaba claro. Era como si necesitara ganar tiempo para formular una respuesta, como si mi voz le resultara ajena. Empecé a notar sus ausencias. Al principio, salidas breves. Después, noches que llegaban más tarde. No siempre con explicaciones convincentes. Me encontré con Juan. Estuve en la ferretería. Se me hizo tarde en el taller. Pero algo en su tono no encajaba. Ya no había el entusiasmo de compartir detalles, solo frases secas. Un día lo vi mirar su celular con una expresión que no reconocí. No de preocupación, ni de urgencia. Era otra cosa. Como si alguien del otro lado de la pantalla le ofreciera una vida distinta. Y cuando me acerqué, lo guardó con rapidez. Me sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. Esa fue la primera vez que sentí un frío que no venía del invierno. Lo vi por la espalda, caminando por la casa, y me pareció un extraño. Su forma de moverse era más tensa, sus hombros más caídos, su ropa más neutra. Ya no me pedía que eligiera sus camisas ni me mostraba las fotos que tomaba con su cámara. De hecho, la cámara desapareció. Me dijo que se había roto. Nunca la reemplazó. Sofía notó algo también. Una tarde me preguntó por qué papá ya no cocinaba con ella. Me dolió más que cualquier otro detalle, porque si Fabiano estaba alejándose de mí, aún tenía sentido. Pero alejarse de su hija, eso era otra cosa. Me limité a decirle que estaba ocupado, que a veces los adultos se sienten cansados. Ella, con sus ojos adolescentes, asintió en silencio. Pero entendí que sospechaba. Los niños perciben más de lo que decimos, y Sofía siempre fue intuitiva. Empecé a observarlo más de cerca, a notar cómo evitaba el contacto físico. Ya no me rozaba la espalda cuando pasaba detrás de mí en la cocina. No me tomaba la mano en la cama. Ni siquiera me besaba al salir. A veces, solo abría la puerta. Decía un «vuelvo después» y desaparecía por horas.
Le pregunté una vez a dónde iba. Me dijo que necesitaba aire, que no se sentía bien en casa. Y luego, como si no se diera cuenta del puñal que acababa de lanzar, se fue. Las cartas también se detuvieron. Aquella bandeja en la que solíamos dejarnos palabras se volvió un mueble más. Pasaron semanas, luego meses. Ni una nota, ni una frase. Solo vacío. Quise escribirle. Pensé en dejarle una carta preguntando qué estaba pasando, pero algo en mí me lo impidió. Era como si al ponerlo en palabras sellara la sentencia. Como si al escribir ¿qué nos está pasando?, reconociera que ya no había un nosotros. Su perfume cambió. Ya no era el aroma amaderado que me abrazaba por las mañanas. Ahora olía a algo más fuerte, más invasivo, más artificial, como si intentara cubrir algo. Y con ese nuevo perfume vino también un nuevo lenguaje corporal. Evitaba mis ojos. Se ponía nervioso cuando me acercaba. Su celular siempre estaba en silencio, boca abajo, con una clave que antes no existía. Una noche, mientras él dormía, me levanté y lo observé. Su rostro era el mismo, pero sus expresiones ya no me eran familiares. ¿Quién era ese hombre en mi cama? ¿En qué momento se había ido sin moverse del lugar? Pensé en despertarlo, en decirle: ¿volvés por un instante? ¿Me buscas otra vez? Pero no lo hice. Me volví a la cama en silencio, abrazada a mi vacío. Las excusas empezaron a ser más absurdas. Un día dijo que tenía que viajar por trabajo. Nunca había viajado solo. Le ofrecí acompañarlo. Dijo que no era necesario, que solo sería un par de días. Regresó con una camisa nueva que nunca le había visto, con el cuello manchado de algo que no supe nombrar. Le pregunté si se había divertido. Me dijo: no fue placer, y se encerró en el baño. Empecé a hablar con mis amigas. Cristina, mi confidente, me miró con pena cuando le conté que sentía a Fabiano distante. Tal vez está en crisis, Isa. Los hombres se pierden fácil cuando no saben qué quieren. Pero algo en su tono sonaba a advertencia, como si ella también supiera, aunque no me lo dijera. Una noche, mientras ordenaba los cajones del escritorio, encontré una servilleta con una letra que no era la suya. Decía simplemente: gracias por anoche. Repetimos pronto. Me temblaron las manos. No le dije nada. Lo guardé en mi memoria, en mi estómago, en mi silencio. No quería confrontarlo. No quería saber, porque sabía que, si abría esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Prefería vivir en la ambigüedad de una sospecha que en la certeza de una traición. Pero el amor, cuando se pudre, huele. Y yo ya no podía ignorar el hedor. Nuestra casa se volvió una cáscara. Sofía empezó a salir más. Yo me refugié en mis libros, en mi jardín, en mi rutina. Y él, en su mundo invisible. A veces, cuando cruzábamos miradas, sentía que quería decirme algo, pero nunca lo hacía. O tal vez era yo quien aún quería ver algo de humanidad en él. Lo esperé muchas noches con la cena servida. A veces no llegaba. Otras llegaba tarde, comía en silencio y se iba a dormir sin decir buenas noches. Me abrazaba la costumbre, no el amor. Me sostenía la esperanza, no la verdad. Y cada vez que lo veía alejarse, sentía que una parte de mí moría un poco más. Así comenzó a deshacerse mi matrimonio. No con gritos, no con violencia, sino con la indiferencia más cruel. La de quien ya no te ve, aunque esté frente a ti. La de quien ya decidió irse, pero aún no encontró la excusa perfecta para hacerlo. Y yo seguía ahí, esperando que, en algún rincón de esa casa que construimos juntos, quedara aún una chispa, un gesto, una palabra que me dijera: Isa, estoy perdido, pero quiero volver. Nunca llegó, y en el fondo ya sabía que no lo haría. Nunca fui una mujer de dramatismos.
Aprendí, desde joven, a resolver las cosas con calma, con lógica, con esa firmeza silenciosa que muchas veces es la única herramienta que tenemos las mujeres para no derrumbarnos. Pero hay momentos en la vida en los que ni el autocontrol más severo puede salvarnos del dolor. El día que Fabiano me humilló fue como una grieta abierta en el pecho. Una herida que nunca pedí, pero que me dejó desnuda frente a todos. Y frente a mí misma. Sucedió un sábado. Era el cumpleaños número 18 de nuestra hija Sofía. Llevábamos semanas organizando todo. Ella quería algo sencillo, pero especial. Una tarde en casa, con sus amigos más cercanos, la familia, una cena ligera y música suave. Me encargué de cada detalle. Los bocadillos que le gustaban, las fotos que seleccionamos juntas para colgar, en el jardín, las luces que colgaban como estrellas pequeñas sobre las mesas. Cristina me ayudó con todo. Y aunque mi corazón estaba inquieto, me obligué a centrarme en el momento. Era un día para Sofía. No para mis dudas, no para mis miedos, para ella. Fabiano no participó en la organización. No preguntó, no opinó, no ayudó. Solo dijo con voz cortante: estaré. Como si su presencia fuera una carga, como si asistir al cumpleaños de su propia hija fuera un favor. Lo esperé toda la tarde. Mientras recibíamos a los invitados, yo revisaba el reloj. Las 6, las 7, las 8. Nada. Sofía me miraba de reojo, intentando disimular su decepción. Seguro viene más tarde, mamá. Debe estar atrapado con algo. Le sonreí. Mentí para protegerla. Para protegernos. A las 8:30 llegó, con una camisa que nunca había visto, perfumado con ese aroma invasivo que ya no me decía nada. No traía regalo, ni una flor, ni una carta, nada. Solo entró, saludó con frialdad a algunos y se sirvió una copa de vino. Ni siquiera buscó a Sofía. Fue ella quien se acercó, tímida, con una sonrisa forzada. «Papá, pensé que no venías». Él respondió con un beso en la mejilla, sin mirarla a los ojos. No me iba a perder esto. Pero su cuerpo decía otra cosa. Su postura, su indiferencia, su distancia. Gritaban que no quería estar ahí. Durante la cena se sentó lejos de nosotras, con unos primos lejanos, con gente con la que apenas hablaba. Yo lo observaba desde el otro extremo del jardín, rodeada por las amigas de Sofía, fingiendo una tranquilidad que me estaba desgarrando por dentro. Cristina notó mi rigidez. Me tocó la mano, con esa mirada que no necesitaba palabras. «Estoy aquí», decían sus ojos. Me aferré a eso. Llegó el momento del pastel. Todos reunidos, luces bajas, risas. Sofía pidió que estuviéramos los tres juntos para soplar las velas. Se acercó a mí, me tomó de la mano y luego miró a su padre. «¿Venís?» Fabiano dudó. Literalmente dudó. Como si no supiera si debía unirse. Finalmente se acercó, pero sin ganas. Nos posicionamos frente al pastel y cuando todos empezaron a cantar, él sacó su celular. En medio de ese instante tan nuestro, tan íntimo, tan esperado por nuestra hija. Él se apartó, atendió una llamada y se alejó. El silencio fue brutal. Las voces murieron en segundos. Sofía lo miró irse con los ojos cristalinos. Yo sentí que me faltaba el aire. Todos nos observaban. La familia, los amigos. Yo no sabía dónde meterme. Tomé la mano de mi hija y le dije: «Sopla, amor, hacelo por vos». Ella lo hizo, en silencio. El humo de las velas se mezcló con su decepción. Cuando él volvió, después de 10 minutos, no pidió disculpas. Solo dijo: «Era importante». Me acerqué a él, no con furia, sino con una dignidad que me costó cada músculo del cuerpo. «¿Era más importante que tu hija?»,
Pregunté en voz baja. Él me miró, con esa frialdad que ya le era habitual, y dijo: «No empeces ahora, no arruines la noche». La noche ya estaba arruinada, por él, por su ausencia, aún estando presente. Cristina se me acercó después. Me abrazó sin decir nada. «No tenés que aguantar esto, Isa», me susurró. Pero yo ya no sabía si tenía fuerzas para no aguantar, porque a veces resistir es lo único que queda cuando todo lo demás se derrumba. Fabiano se fue temprano. Dijo que estaba cansado. No esperó el brindis, ni las fotos, ni el momento en que Sofía abrió los regalos. Yo lo vi subirse al auto y desaparecer en la noche. Y supe, en ese instante, que ya no había marcha atrás. Que algo dentro de mí había muerto. No era tristeza, era algo más profundo. Era el duelo por un amor que ya no existía. Esa fue la primera vez que sentí vergüenza. No por mí, sino por él, por lo que se había vuelto, por la figura hueca que ocupaba un espacio sin sentido. Y al mismo tiempo, supe que ya no lo necesitaba, que si él había elegido irse, aunque aún viviera bajo el mismo techo, yo también podía elegir seguir. Esa noche, cuando todos se fueron, recogí los restos de la fiesta sola. Sofía se encerró en su cuarto. No lloró, al menos no delante de mí. Pero sé que lo hizo. Lo supe por la forma en que al día siguiente evitó hablar del tema, por cómo se refugió en la música, en sus libros, en sus auriculares, como yo me refugié en el silencio. Guardé los platos, apagué las luces y me senté en la oscuridad del comedor. Miré la silla vacía donde Fabiano debería haber estado y por primera vez deseé que no volviera. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Solo recuerdo que, al levantarme, tomé una decisión. No lo confrontaría. No le pediría explicaciones. No le suplicaría amor. Porque entendí que pedir amor es la forma más cruel de humillarse. El amor no se ruega. Se siente. O no se siente. Y él ya no lo sentía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Compartíamos la casa como dos extraños. Él se levantaba temprano, salía sin decir adiós. Yo lo evitaba. Nos cruzábamos apenas en los pasillos. No discutíamos, no hablábamos, no éramos. Sofía también se sumió en su propio mundo. Me dolía verla así, pero sabía que no podía forzar una sanación que aún no llegaba. Nos unía el silencio, un silencio lleno de preguntas que nadie se atrevía a formular. Una tarde, Cristina vino con una botella de vino. «No vengo a hablar de él», me dijo al entrar. «Vengo a hablar de vos». Lloré por primera vez en semanas. Lloré como una nena, como una mujer rota. Y en ese llanto encontré algo de alivio, porque cuando el cuerpo ya no puede soportar más, llora por donde puede. A partir de ese día, algo dentro de mí empezó a moverse. No era fuerza aún, era apenas un murmullo, una voz lejana que me decía: «Isa, no te perdiste, solo te quedaste esperando demasiado». Y tenía razón. Yo había esperado a Fabiano durante años, pero ya no más. La humillación no había sido la llamada, ni su ausencia emocional. Había sido su desprecio frente a todos, su indiferencia pública. Y eso no se perdona, porque no solo me rompió a mí, también rompió a su hija, y eso era imperdonable. A partir de esa noche, empecé a escribir, no cartas para él, no diarios íntimos. Escribía pensamientos sueltos, frases que me anclaban, me recordaban que aún existía, que aún podía reconstruirme. Cristina me animó a seguir. Me regaló una libreta. En la primera hoja escribió: «Tu historia no termina acá». Y no terminó ahí.
Solo estaba empezando a despertar. No sé si fue una mañana como cualquier otra, porque cuando la memoria se mezcla con el trauma, todo se distorsiona. Pero lo que sí recuerdo con claridad fue el silencio. Ese silencio denso, cargado, como si la casa supiera antes que yo lo que estaba a punto de suceder. Me levanté temprano, como siempre. Puse agua para el mate, abrí la ventana de la cocina y miré ese mismo jardín que años atrás habíamos cuidado juntos. El viento movía las cortinas con una suavidad que contrastaba con el temblor en mi pecho. Algo no estaba bien. Fabiano no estaba en la cama. Pensé que había salido a correr, como a veces hacía. Pero sus zapatillas seguían junto a la puerta. Tampoco estaban las llaves del auto. Tampoco su celular, ni su reloj, ni la billetera. Subí al altillo, bajé al lavadero. Nada. Llamé su nombre, no como quien busca, sino como quien suplica una respuesta. Pero nadie respondió. No hubo nota. No hubo explicación. Solo ausencia. Esa ausencia cruda, que no deja lugar a dudas. Porque cuando alguien desaparece con premeditación, el vacío que deja tiene forma. Y yo la sentí. Una forma exacta, cruel, fría. Él se había ido, sin despedirse, sin mirar atrás. Durante los primeros minutos no reaccioné. Me quedé parada en medio del pasillo, con las manos temblando y el alma estrujada. Mi primer impulso fue pensar que algo le había pasado. Llamé a su trabajo. No se había presentado. Llamé a su hermano. No sabía nada. A su madre. Tampoco. Revisé los cajones. Me faltaban documentos. El pasaporte. Algunos papeles de cuentas. Me invadió una angustia tan violenta que caí de rodillas. Literalmente. Como si mi cuerpo ya no pudiera sostenerme. Llamé a Cristina. Tardó 7 minutos en llegar. Me encontró sentada en el suelo, abrazada a mí misma. Se fue, le dije. ¿Estás segura?, preguntó con esa voz que ya intuía la verdad. No dejó nada. No está su pasaporte, ni su ropa. Nada. No está. Ella me abrazó, me sostuvo, me ayudó a ponerme de pie. Y ahí empecé a llorar, pero no era un llanto de tristeza. Era algo más primitivo. Era desgarro. Era furia. Era la certeza de que había sido abandonada. Las horas siguientes fueron un torbellino. Fui a la comisaría. Hice la denuncia. Desaparición voluntaria. Dijeron, seguramente volverá en unos días. No, respondí. No volverá. Nadie entendía, porque cuando alguien se va así, no hay retorno. No hay duda. Se fue porque quiso, porque planeó hacerlo, porque ya no le importaba lo que dejaba atrás. Sofía llegó a casa esa tarde. Venía de la universidad. La vi entrar con su mochila, sus auriculares puestos, su sonrisa apagada. Le preparé un té. Me senté frente a ella. No sabía cómo decírselo. No había forma amable. No había manera de endulzar esa herida. Así que fui directa. «¿Tu papá se fue?» Ella parpadeó confundida. «¿Cómo que se fue?» Me miró, esperando que dijera que era una broma, una exageración. Desapareció. Hoy a la mañana. No está. No dejó aviso. Su rostro se transformó. El gesto de niña herida, de mujer joven rota. «¿Por qué?», preguntó apenas en un susurro. No supe qué responderle. «Porque no fue capaz de quedarse», dije. «Porque no tuvo el coraje de enfrentar lo que rompió». Ella no lloró, no gritó, solo se encerró en su cuarto. Y esa indiferencia dolía más que cualquier lágrima. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un alma en pena. Miraba sus fotos, su taza de café, su lado del armario. Todo seguía ahí. Y al mismo tiempo, ya no había nada. Llamé a conocidos, amigos.
antiguos compañeros. Nadie sabía nada. O al menos eso decían. Me empecé a obsesionar. Pensé en revisar cámaras de seguridad. Pensé en contratar a alguien. Pero me detuve. ¿Qué iba a encontrar? ¿Una verdad que no quería saber? Pasaron los días, luego las semanas. Lo declararon desaparición voluntaria. El expediente se cerró sin novedades. Algunas personas murmuraban. Tal vez tenía otra familia. Quizás estaba metido en algo raro. Capaz que necesitaba empezar de nuevo. Yo escuchaba todo. Pero no decía nada, porque en el fondo ya lo sabía. No había misterio, solo cobardía. Fabiano no se había perdido. Fabiano se había fugado. Y aún así, no pude evitar buscarlo. Me volví adicta a los foros, a los grupos de personas desaparecidas, a las noticias de gente que había abandonado su vida. Buscaba patrones, indicios, nombres. En una de esas búsquedas encontré algo. Un auto similar al de él, visto en otra provincia. Una cámara de peaje lo había captado. No era una prueba concluyente, pero bastó para confirmarme que estaba vivo. Que simplemente se había ido. Cristina me advirtió. No te obsesiones. No vas a encontrar paz en una explicación, solo en vos misma. Pero yo necesitaba entender. No por él, por mí. Porque el abandono sin explicación es una forma de tortura. Y yo ya había soportado demasiado. Sofía también empezó a cambiar. Se volvió más reservada, más fuerte en apariencia. Pero yo la conocía. Sabía que debajo de esa coraza había una niña rota. A veces la escuchaba llorar por las noches. No decía nada. Solo me sentaba fuera de su puerta, en silencio, haciendo guardia con mi amor. Pasaron 3 meses, luego 6, luego 1 año. La vida, dicen, sigue. Pero no es verdad. La vida se arrastra cuando el alma está herida. Aún así, empecé a reconstruir rutinas. Volví al centro comunitario. Hacía manualidades. Tomaba clases de yoga con Cristina. Empecé a salir a caminar sola. Cambié las cortinas. Pinté la pared del living. Cambié la cerradura. Porque aunque no lo dijera, en el fondo temía que un día, sin aviso, él volviera. Y yo ya no quería que esa puerta se abriera para él. Los vecinos dejaron de preguntar. La familia dejó de llamarlo. Era como si Fabiano se hubiera evaporado. Pero yo lo sentía en cada rincón, en cada silencio, en cada pregunta que nadie hacía. Una tarde, mientras limpiaba un armario, encontré una carta vieja. Una que él me había escrito años atrás, cuando cumplimos 20 años de casados. Decía: nunca podría irme sin vos, sos mi raíz. Qué fácil es mentir con poesía. Qué cruel es convertir las promesas en cuchillas. Guardé esa carta, no como un recuerdo, sino como prueba de que el amor, cuando no se cuida, se convierte en ruina. No volví a hablar de él. No frente a Sofía, no frente a nadie. Pero, en mis sueños, su rostro aparecía, no con ternura, con vacío, como un espectro de lo que fue, como un recordatorio de que hasta el amor más profundo puede desaparecer sin dejar rastro. Hasta que, un día, pasó. Una caja apareció en mi puerta, sin remitente, pequeña, forrada en papel marrón, ligera, sin marca, sin pistas. La abrí con manos temblorosas. Dentro, una sola cosa. Una fotografía vieja. Nosotros 3. Fabiano, Sofía y yo. En el parque, cuando ella tenía 5 años. Yo aún usaba el cabello largo. Él tenía esa sonrisa que yo tanto amaba. Y atrás de la foto, una nota, escrita con su letra inconfundible. Ya estoy en casa. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No era miedo. Era algo más profundo.
como si el tiempo se hubiera encogido, como si todo lo que había enterrado quisiera salir de golpe. Cristina llegó esa tarde. Le mostré la caja. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó. Yo no supe qué decirle, porque por primera vez en mucho tiempo no sabía si quería saber la verdad. Solo sabía que algo se había reactivado, una grieta abierta, un ciclo que nunca se cerró y que, tal vez, estaba a punto de estallar. Estuve horas con la caja sobre la mesa del comedor, mirándola como si fuera un artefacto maldito. No sabía si tocarla otra vez, si esconderla, si quemarla. Me levanté, di vueltas por la casa, volví a sentarme. Abría la tapa, la cerraba, observaba esa fotografía una y otra vez, como si pudiera extraerle algo nuevo. Pero no, era la misma imagen de siempre. Nosotros tres, sonriendo en un banco del parque. El sol sobre nuestros rostros, la inocencia de Sofía, el brazo de Fabiano sobre mi hombro. Una escena congelada de un tiempo que ya no existía. Y detrás, esa frase, esas 4 palabras que taladraban mi mente sin descanso. Ya estoy en casa. ¿Qué significaba eso? ¿Que había vuelto? ¿Que me estaba vigilando? ¿Que había estado aquí, en esta misma puerta, dejando el paquete con sus propias manos? Me levanté y fui directo a la puerta de entrada. La abrí con un golpe seco y revisé los alrededores. Nada. La calle vacía. Nadie mirando. Nadie moviéndose. Era como si el mundo se hubiera suspendido justo en el momento en que esa caja apareció. Llamé a Cristina, otra vez. Ya no me importaba interrumpir su día. Ella llegó sin decir nada, como siempre. Me encontró en el pasillo, descalza, temblando. Le tendí la caja como si fuera una prueba de que mi cordura estaba en peligro. ¿Estás segura de qué es su letra?, me preguntó. Más que nunca. Esa I curva, esa forma de acentuar «estoy», hasta usó ese tipo de tinta azul que tanto le gustaba. Es él. Cristina se sentó conmigo. Observamos la caja durante largos minutos. Me sostuvo la mano. No dijo nada más. No hacía falta. Esa noche no dormí. Caminé por toda la casa, encendiendo y apagando luces, abriendo cortinas, revisando cerraduras. Algo se había activado dentro de mí. No era solo miedo. Era una alerta, una presencia. Sentía que él estaba cerca, que nunca se había ido del todo. Al amanecer tomé una decisión. Bajé al sótano. El sótano había sido uno de los lugares favoritos de Fabiano. Allí guardaba sus herramientas, sus papeles viejos, sus proyectos, como los llamaba. Llevaba años sin entrar. Bajé los escalones de madera con una linterna en la mano, porque las bombillas ya no funcionaban. El aire olía a humedad y polvo, y cada tabla crujía como si se quejara de mi presencia. Allí, entre cajas y telarañas, encontré algo. Un baúl cerrado con candado. Nunca lo había visto antes. O quizás había estado ahí siempre, y yo simplemente lo había ignorado. El candado estaba oxidado, pero aún firme. Fui al garaje, busqué una cizalla y lo rompí. Al abrir el baúl, lo que encontré me dejó paralizada. Carpetas, fotos, documentos, cartas, todo organizado como un archivo secreto. Había un pasaporte a nombre de Andrés Figueroa, con la foto de Fabiano. Una licencia de conducir con otro nombre aún, Ramiro Delgado. Incluso había cuentas bancarias abiertas en otros países. Recibos, movimientos, todo detallado, prolijo, como si hubiera estado planeando su desaparición durante años. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue una carta, sin sobre, firmada, escrita de puño y letra por él. Decía: «Si encontraste esto, es porque no pude volver a buscarlo. No me odies. Nada de lo que viví fue mentira, pero tampoco fue del todo verdad.
Fui muchas cosas antes de ser tu esposo, Fernanda. Y algunas de esas cosas todavía me persiguen. Lo que te llevaste de mí fue real, pero lo que yo era... No. Perdón por todo. Leí esa carta una y otra vez hasta que las lágrimas me nublaron la vista. ¿Qué significaba? ¿En qué estaba metido? ¿Quién era en realidad el hombre con el que compartí más de 20 años? Volví a subir con todos los papeles. Sofía me vio y palideció. «¿Qué es eso, mamá?» «Es la verdad», dije, «o parte de ella». Pasamos la tarde revisando los documentos. Encontramos movimientos en cuentas extranjeras, nombres de ciudades en las que nunca estuvimos, una foto de un niño que no reconocimos y luego una postal, antigua, con una fecha del año 1994. En el reverso, escrito a mano: «Siempre supiste cómo desaparecer». No tenía firma, pero sí un detalle escalofriante: el dibujo de una casa, la nuestra, tal como era antes de las remodelaciones. Me sentí observada. Me sentí traicionada de nuevo. Como si todo nuestro matrimonio hubiese sido una fachada, una puesta en escena. ¿Quién más sabía? ¿Con quién se comunicaba? Esa noche algo cambió en mí. Ya no tenía miedo. Tenía rabia, determinación. Necesitaba respuestas. Y ya no esperaba que él me las diera. Volví a la caja, busqué debajo del forro, revisé los dobleces. Encontré algo, una hoja pequeña, oculta entre el cartón y el papel. Era un mapa, hecho a mano. Señalaba un lugar en las afueras, un antiguo galpón abandonado cerca del arroyo, donde años atrás solíamos ir a caminar. El lugar estaba marcado con una cruz roja y al costado, escrita en letra pequeña: «Lo que no pude decirte está allá». Al día siguiente me preparé para ir. No le dije a nadie, ni a Sofía, ni a Cristina. Tomé la linterna, una muda de ropa, el mapa, y conduje. El galpón estaba cubierto de maleza, viejo, oxidado, cerrado con una cadena débil. La rompí con una palanca que encontré en el maletero. El interior olía a encierro y abandono. Y ahí, en una mesa de madera, otra caja, similar a la primera, más grande. La abrí. Dentro, una carpeta. Y dentro de esa carpeta, pruebas, fotos de hombres armados, recibos de transferencias, documentos sellados y algo más. Un contrato de colaboración con una agencia internacional. Fabiano había sido informante, o espía, o algo entre medio. La historia que contaban esos papeles era de doble identidad, infiltración, fuga. No entendía del todo, pero sí entendía lo esencial. Él había vivido una vida paralela. Algo lo había obligado a desaparecer. Algo peligroso, algo sucio. Y en medio de todo eso, estábamos nosotras. Me senté en el suelo. No lloré, no grité, solo respiré, porque de repente todo encajaba. Las mentiras, las ausencias, las frases misteriosas, su desaparición, su silencio, el regalo, la nota. Él no solo se había ido, se había escondido. Nos había usado para proteger algo, o a alguien. Guardé todo. Salí de ahí. Cerré la puerta. Y mientras caminaba hacia el auto, sentí algo. No sé si era alivio o furia, pero sabía que esta historia no había terminado. Él me estaba guiando a propósito. Estaba dejando pistas. Él quería que yo supiera, que llegara a esta verdad. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo había hecho aparecer después de tantos años? Al volver a casa, Sofía me esperaba en el porche. ¿Dónde estuviste? Buscando respuestas. ¿Y las encontraste? Algunas. Otras están por venir. Ella no insistió. Solo me abrazó.
y en ese gesto silencioso comprendí que ya no era la misma mujer que había sido abandonada. Ahora era otra, una que sabía más, una que ya no esperaba, una que, aunque aún temblara por dentro, había recuperado el control de su historia. Esa noche, al acostarme, volví a mirar la foto, la que venía en la primera caja. Noté algo nuevo, algo que antes no había visto. En el banco, detrás de nosotros, había una sombra, una figura borrosa, desenfocada, un hombre, mirando directo a la cámara. Y por primera vez supe que alguien más había estado ahí con nosotros ese día. Alguien que nunca notamos, alguien que quizás seguía ahí, observando, esperando. No dormí esa noche, ni la siguiente. El descubrimiento en ese galpón había sido como abrir una compuerta enterrada durante años. Ahora, toda la podredumbre, toda la verdad que Fabiano había enterrado con tanto esmero, comenzaba a salir a flote. Y ya no se trataba solo de mí, ni de nuestra historia. Se trataba de Sofía, de nuestra seguridad, de nuestra vida entera que, por años, había estado edificada sobre una mentira cuidadosamente sostenida. A la mañana siguiente, mientras Sofía desayunaba en silencio, decidí que ya no podía protegerla con el silencio. Merecía saber lo que su padre había hecho. Merecía entender por qué su infancia estuvo marcada por una desaparición sin explicación. Me senté frente a ella con la carpeta entre las manos. «Necesito mostrarte algo», le dije sin preámbulos. Abrió los ojos, alerta. Asintió. Fui desplegando los documentos sobre la mesa. Los pasaportes, los nombres falsos, las fotografías, el contrato de colaboración. Sofía los miraba uno a uno sin pestañear, como si cada hoja le quitara un poco más de aire. Cuando terminé, me atreví a levantar la mirada. «Tu padre no era quien decía ser», le dije. «Y lo que nos hizo no fue solo una traición emocional. Fue una fuga». Ella tardó en reaccionar. Se levantó, caminó por la sala, se detuvo frente a la ventana. «¿Por qué nunca me contaste que había una posibilidad de que él estuviera vivo?» «Porque no la había, hasta ahora. Él se aseguró de que creyéramos lo contrario». Volvió a sentarse. Tomó una de las fotos con las manos temblorosas. En ella Fabiano aparecía con otra mujer y un niño. «¿Quiénes son?», susurró. «No lo sé», respondí con honestidad. «Pero lo voy a averiguar». Ese fue el punto de inflexión. El momento en que decidí ir hasta el fondo. Ya no bastaba con descubrir pedazos sueltos. Necesitaba reconstruir el rompecabezas completo. Quería saber quién había sido Fabiano antes de ser mi esposo. ¿Qué lo había llevado a construir una doble vida? ¿Y por qué, de repente, había decidido dejar pistas de su paradero? ¿Era culpa? ¿Era una advertencia? Contacté a un investigador privado. Le entregué todo el material. Le pedí discreción absoluta. Mientras tanto, Cristina me ayudaba a ordenar cronológicamente los documentos. Descubrimos que durante los años 90, Fabiano había viajado a Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú. Y en cada país había dejado un rastro leve pero visible. Cuentas bancarias, facturas de hoteles, incluso una infracción de tránsito en Lima bajo el nombre de Carlos Navarro. Cristina fue la primera en decirlo en voz alta. «Esto no es un hombre común escapando de una vida aburrida. Esto es una red, una operación. Y si él está implicado, entonces todavía corre peligro. Y tú también». El investigador me llamó una semana después. Tenía información. Nos reunimos en un café discreto en el centro. Era un hombre delgado, de rostro afilado, mirada incisiva. Me mostró una serie de documentos recientes. Había rastreado una de las cuentas que aún se mantenía activa, en nombre de
Arturo Vallejos. Había realizado una transferencia hacía apenas 3 semanas, desde Buenos Aires. ¿Cree que está allí?, pregunté. No solo eso, dijo. Encontré una propiedad a su nombre, un pequeño departamento en Palermo, y según el portero del edificio, alguien con sus características entra y sale con regularidad, siempre solo, siempre en horarios distintos, pero nunca permite visitas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Fabiano no solo estaba vivo, estaba cerca y me estaba observando. Había dejado que lo encontrara. Le pedí al investigador la dirección exacta. Me la escribió en un papel. Lo doblé y lo guardé en mi bolso. No le dije a nadie, ni siquiera a Cristina. Esa noche preparé una pequeña maleta, le dejé una nota a Sofía y tomé el primer bus hacia Buenos Aires. El viaje fue largo, 16 horas de pensamientos entrecortados, recuerdos que se mezclaban con teorías, imágenes que me atormentaban. Lo que más me dolía no era haber sido engañada. Era pensar que había amado a un hombre que nunca existió. Llegué al edificio al amanecer. Era moderno, discreto. No levantaba sospechas. Me senté en un banco frente a la entrada, cubierta con un pañuelo, gafas oscuras, fingiendo ser una mujer cualquiera esperando un taxi. Pasaron horas, gente entrando y saliendo, parejas, ancianos, un repartidor. Y entonces lo vi. Cabello más blanco, más delgado. Pero era él, Fabiano. Caminaba con paso firme, pero miraba hacia todos lados. Llevaba una bolsa de pan en una mano. Entró sin mirar atrás. Me temblaban las piernas. No podía moverme. Tenía que haberme acercado, gritado su nombre. Pero no lo hice. No aún. Quería ver más, saber más. Esperé a que saliera de nuevo. Volvió a salir al mediodía. Esta vez lo seguí. Lo vi entrar a una pequeña cafetería. Se sentó solo, pidió un café, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Observaba a su alrededor constantemente, como si esperara que alguien lo reconociera. No me acerqué. No aún. Regresé al día siguiente. Y al otro. Durante 3 días lo seguí, en silencio, observando, aprendiendo sus movimientos. Necesitaba asegurarme, necesitaba estar preparada. Y entonces lo confronté. Fue en el parque, en una banca bajo los árboles, el 4.º día. Me senté a su lado sin decir nada. Él giró la cabeza, me miró y no dijo una palabra, ni sorpresa, ni culpa, ni alegría. Solo me miró como si me hubiera estado esperando. «Hola, Fabiano», dije. Él respiró hondo, cerró los ojos. «Sabía que vendrías», susurró. Pasaron segundos eternos en los que no supe si abrazarlo, abofetearlo o simplemente huir. «¿Por qué?», pregunté. «Porque no podía quedarme, porque era eso o arrastrarte conmigo». «¿Y Sofía?». «Pensé que estaría mejor sin mí». «Te equivocaste», él asintió. Y por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. «Me duele cada día», dijo. «No hay noche que no imagine tu rostro. No hay momento en que no piense en lo que perdí». «No perdiste nada, Fabiano. Lo destruiste. Con tus decisiones. Con tus silencios». Me entregó una carpeta. Más papeles, más confesiones. Esta vez, firmadas. Era su testimonio completo. Sobre operaciones encubiertas en los años 90, colaboraciones con gobiernos, fugas, amenazas, traiciones internas. Había denunciado todo y estaba esperando el juicio, bajo custodia discreta, con identidad protegida. «¿Y ahora qué?», pregunté. «Ahora tú decides, si me entregas, si me denuncias, si vuelves a desaparecerme. Ya no tengo más fuerzas, ya no huyo».
Me levanté sin responder. Lo miré una última vez. Y caminé. No me detuvo. No me llamó. Solo quedó ahí, mirando el suelo. Volví a casa con el alma en carne viva. Pero también con algo distinto. Paz. Había enfrentado al fantasma. Había mirado al hombre que me rompió. Y seguía viva. Y más fuerte que nunca. Llevé la carpeta a un abogado. Iniciamos los trámites. Su testimonio ahora sería legal. Y su identidad ya no sería un secreto. Pero lo más importante, lo había desenmascarado. Había arrancado la máscara al hombre que me dejó en ruinas. Y en ese acto, me había reconstruido a mí misma. Volver a casa no fue fácil. No después de haberlo visto. No después de confirmar con mis propios ojos que Fabiano seguía vivo, que respiraba el mismo aire que yo, que caminaba por las mismas calles, mientras yo pasaba los últimos 18 años preguntándome en qué momento lo había perdido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, aún con toda la verdad frente a mí, no sentía alivio, solo un vacío profundo, una mezcla de tristeza, decepción y, por extraño que parezca, lástima. Fabiano no era el monstruo que había imaginado durante tantos años. Tampoco era el hombre que una vez amé. Era una sombra, una figura rota, fragmentada por sus propias decisiones. Un hombre que había optado por la fuga como forma de vida. Pero yo no. Yo me quedé. Yo enfrenté el dolor, día tras día. Y ahora también enfrentaría la reconstrucción. La primera decisión que tomé fue simbólica. Cambié las cerraduras de todas las puertas de la casa. No porque temiera que Fabiano regresara, sino porque sentía que necesitaba proteger mi espacio. La casa que una vez construimos juntos ya no era suya. Era mía. Cada objeto, cada rincón, cada fotografía. Todo pasaba por mi filtro, por mi historia, y eso debía reflejarse también en las cosas pequeñas. Después hablé con Sofía. Fue una conversación larga, dolorosa, pero absolutamente necesaria. Le conté cada detalle del encuentro, cada palabra, cada silencio. Ella escuchó con los ojos, enrojecidos, mordiéndose los labios, asintiendo lentamente. «¿Y ahora qué hacemos con él?», me preguntó. «Nada», le respondí. «Ya no tiene poder sobre nosotras. No necesitamos hacer nada». Pero eso no significaba que no tomaría medidas. En los días siguientes, entregué toda la documentación al abogado. Testimonios, fotografías, copias de las confesiones de Fabiano. También inicié un proceso legal para cerrar cualquier vínculo legal o financiero que pudiera existir entre nosotros. No quedaría rastro. Ni cuentas compartidas, ni propiedades conjuntas, ni derechos hereditarios. Cristina, fiel como siempre, me acompañó en cada paso. Era mi testigo silenciosa, mi sombra protectora. «Has renacido, Isobel», me dijo una tarde, mientras tomábamos té en el jardín. «Pero lo hiciste a tu manera, sin escándalos, sin gritar, como solo las mujeres fuertes saben hacerlo», y tenía razón. Por primera vez en mi vida sentía que caminaba sin peso, sin culpa, sin cadenas invisibles. El proceso de reconstrucción no era solo legal ni material, era interno, emocional, espiritual. Volví a tomar clases de pintura, volví a escribir en mi cuaderno. Empecé a caminar por las mañanas, saludando a los vecinos, redescubriendo las calles de mi barrio como si fueran nuevas. Cada día, una pequeña victoria. Cada noche, un suspiro menos. Un día, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente. Solo decía: «Perdón por todo. Estoy listo para desaparecer de verdad, si eso te da paz. F». La leí una sola vez. Luego la rompí en 1000 pedazos y la arrojé al viento desde el balcón. No necesitaba palabras.
No necesitaba explicaciones. Lo único que necesitaba era silencio. Y ese, por fin, empezaba a llegar. Las noticias comenzaron a circular semanas después. Un ex colaborador de inteligencia, escondido por años bajo una identidad falsa, se entregaba a las autoridades con pruebas de una red internacional de corrupción. Su nombre no aparecía en los titulares, pero yo sabía quién era. No hice comentarios, no di entrevistas, no busqué notoriedad. Solo observé. Y mientras el mundo descubría una verdad que yo ya conocía, yo seguía construyendo la mía. Sofía, por su parte, empezó a asistir a terapia. Por primera vez, hablaba abiertamente del abandono, del dolor, de las noches de infancia en las que esperaba una respuesta que nunca llegaba. Su proceso era distinto al mío, pero igual de valiente. Ella no buscaba justicia. Buscaba sentido. Y poco a poco lo iba encontrando. Una tarde vino a visitarme con un sobre en la mano. Lo abrió frente a mí. Era un documento. Cambió legalmente su apellido. Ya no era Sofía Ramos. Ahora era Sofía Valverde. Mi apellido, mi linaje, nuestra historia. Lloramos juntas, en silencio, porque sabíamos que algo se había cerrado, que una etapa terminaba y otra comenzaba. Volví a mirar las fotografías antiguas, las de nuestra boda, las vacaciones, los cumpleaños. Ya no dolían igual, ya no me arrancaban lágrimas. Eran simplemente recuerdos, imágenes congeladas de una vida que existió, pero que ya no me definía. Cristina me propuso un viaje. Portugal. Un pequeño pueblo costero donde su familia tenía una casa. Dudé, pero acepté. Y fue ahí, frente al mar, rodeada de sal y viento, donde sentí por primera vez en años una alegría genuina. Reí a carcajadas, bailé bajo las estrellas, caminé descalza por la arena y entendí que la reconstrucción no era solo reparación, era transformación. Ya no era la mujer que esperaba respuestas, era la mujer que elegía caminos. De regreso comencé a escribir un libro, no sobre Fabiano, no sobre su traición, sino sobre mujeres como yo, mujeres que habían sido borradas, silenciadas, relegadas, mujeres que, sin hacer ruido, se levantaban cada día y seguían, y lo titulé La mujer que volvió a escribir su historia. Mi historia no era perfecta, pero era mía, y cada palabra escrita era una forma de recuperar el tiempo, de honrar el dolor, de agradecer la resiliencia. Un día, cualquiera, al salir del mercado, me crucé con una mujer que me miró fijamente. Se acercó, me tocó el brazo. ¿Usted es Isobel?, preguntó. Asentí sorprendida. «Gracias», me dijo simplemente. «Por hablar, por mostrar que se puede volver a empezar». No supe qué responder. Solo sonreí. La reconstrucción no era un destino, era un proceso. Y en ese proceso, yo ya no era una víctima, ni una sobreviviente. Era una mujer entera, una mujer que había atravesado el fuego y había salido del otro lado, sin miedo. Nunca fui una mujer vengativa, pero sí una mujer que aprendió, a fuerza de golpes y silencios, a distinguir entre justicia y castigo. Lo que me había pasado con Fabiano no podía deshacerse. No había forma de borrar 18 años de incertidumbre, abandono y cicatrices emocionales. Pero sí podía hacer algo para impedir que su historia se repitiera, para proteger a otras y, sobre todo, para cerrar definitivamente ese capítulo. La carta que me envió, esa que rompí sin dudar, fue su último intento de seguir marcando el ritmo. Una disculpa tardía no era redención, mucho menos dignidad. Era apenas un gesto débil, y yo ya no reaccionaba ante gestos débiles. La investigación en torno a su verdadera identidad había comenzado a tomar forma en los tribunales. Gracias a los documentos que entregué,
la copia de su pasaporte falso, la confesión escrita, los contactos con la mujer de Curitiba y las fotos de su nueva vida. La fiscalía tenía pruebas sólidas para iniciar un proceso penal por fraude de identidad, evasión fiscal, abandono de hogar y una lista interminable de cargos administrativos. Pero yo no asistí a ninguna audiencia. No lo necesitaba. Mi abogado fue claro. Podríamos buscar una compensación económica. Le respondí sin pestañear. Quiero que desaparezca de mi historia. No quiero su dinero. No quiero su nombre. Solo quiero cerrar todo esto con la dignidad intacta. Y así lo hicimos. Fabiano fue citado formalmente. La noticia no ocupó portadas, pero se coló en las columnas judiciales de los periódicos locales. Un caso más de doble vida, de engaño, de fuga. Pero para mí era mucho más que eso. Era el fin del eco. Un día recibí un mensaje inesperado. Venía de un número desconocido. No era de Fabiano. Era de Ana Lucía, la mujer con la que él había formado su segunda vida. «Necesito hablar con usted. Me dijo que usted sabía todo. Me mintió durante años». Podía haberla ignorado, pero algo en mí, no sé si compasión o instinto de cierre, me hizo responder. Acordamos vernos en un café pequeño, lejos de miradas, lejos de mi barrio, lejos de mi nueva calma. Ella llegó antes que yo. Era más joven que yo, bastante. Pero no era ingenua. Tenía ojeras, el rostro marcado por días sin dormir. Tenía el gesto roto. «Lo echaré de la casa hoy», me dijo sin rodeos. «No puedo seguir viviendo una vida que fue construida sobre mentiras», asentí. No necesitaba decirle más. ¿Sabía que me presentó como viudo? ¿Que su esposa había muerto en un accidente? El aire me cortó por dentro, pero no reaccioné. Ya nada me sorprendía. A veces pienso que él realmente cree sus propias historias, le dije, como si se las repitiera tanto que ya no pudiera distinguir lo real de lo inventado. Ana Lucía bajó la mirada. Tenía lágrimas contenidas. No lloró. No frente a mí. «Gracias por decirme la verdad. Nadie más lo habría hecho». Nos despedimos sin abrazos, sin promesas, solo con la mirada de dos mujeres que sin quererlo fueron piezas de la misma mentira. Días después, el abogado me confirmó que Fabiano había perdido el derecho sobre cualquier bien compartido. Incluso su nombre, legalmente vinculado al mío, fue revocado. Ya no había Fabiano Ramos. No existía en mis papeles, ni en mis cuentas, ni en mis fotos, ni en mi puerta. Apareció una última carta. Sí, otra, esta vez con el remitente visible. Desde un centro de reclusión preventiva. Sé que no me merezco nada, pero necesito que sepas que nunca fui feliz. Ni contigo, ni sin ti. Todo fue miedo. Miedo a ser yo mismo. A decepcionar. A enfrentarme. Perdón por haber sido tan cobarde. No, la rompí. La guardé. No por nostalgia, sino como testimonio. Como pieza de evidencia emocional. Sofía la leyó. Me miró con ojos duros. «¿Y qué harás con esto?» «Nada», le dije. «Esta vez no haré nada. No necesito responderle». Él se hundió solo. Cristina me abrazó al escuchar el relato. No dijo nada. A veces, la amistad más profunda es la que se expresa con silencios. Las semanas pasaron. El juicio quedó sellado. Las consecuencias legales cayeron sobre él sin necesidad de que yo lo persiguiera. Lo había entregado al sistema, que lo juzgaran otros, que cargara con su propio reflejo. Pero la verdadera justicia fue otra. Fue la paz que sentí al desayunar sola y disfrutarlo. Al leer sin interrupciones. Al escuchar el viento sin sentir sobresaltos. Fue ver a Sofía recuperar su apellido, su voz, su risa. Fue volver a caminar con Cristina sin tener que mirar atrás.
fue mirar mi reflejo en el espejo y encontrarme entera. Una noche, sentada en la terraza, escribí en mi diario algo que sellaba ese capítulo con tinta firme. Ya no espero respuestas. No le temo a los fantasmas. No cargo con culpas que no me pertenecen. Mi historia, por fin, me pertenece. Recibí una última llamada, esta vez de la policía. Me informaban que Fabiano había aceptado un acuerdo judicial. Confesión plena, sin apelación, condena reducida, trabajo comunitario, asistencia psicológica obligatoria. No prisión, pero sí supervisión. ¿Era suficiente? Tal vez no para muchos, pero para mí, sí. Porque la verdadera condena no era el castigo legal. Era vivir con la conciencia de haber destruido tu propia vida con tus propias manos. Y esa cadena era mucho más pesada. Colgué sin decir palabra. Cerré la libreta. Respiré profundo. La justicia, al fin, había llegado. No con estruendo, no con venganza, sino como una brisa suave que limpia la tierra después de la tormenta. Miré al cielo. No le pedí nada. Solo agradecí. Y me prometí que desde ese momento, cada día lo viviría como quien ha recuperado algo irrecuperable. La dignidad, el nombre propio, la calma de un hogar donde ya no hay secretos. Un hogar donde, por fin, yo soy la única autora de mi historia. La vida no siempre ofrece finales claros. A veces, las cosas simplemente se desvanecen, se apagan, como una vela que ya no tiene más cera para sostener la llama. Pero yo necesitaba un cierre, uno real, uno tangible, no para él, para mí. Pasaron meses desde el último contacto judicial. Fabiano cumplía su sentencia a la sombra del anonimato, realizando trabajos comunitarios en un centro de rehabilitación para hombres en situación de calle. Irónico, pensé. Al fin estaba cara a cara con hombres que, como él, habían perdido su lugar en el mundo por decisiones propias. Nunca más supe si rehizo su vida. Tampoco me interesó. Yo, en cambio, comencé a escribir, a llenar páginas, con cosas que nunca había dicho, palabras que me tragué por décadas, no para publicarlas, solo para sacar de mí todo lo que me pesaba. La escritura me sanó. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja antigua, de esas que una guarda con recortes de vida, cartas de mi madre, dibujos de Sofía, y entre todo eso, un sobre viejo, amarillento, sin abrir. No tenía fecha, pero estaba sellado con su letra. Lo reconocí de inmediato. Era de Fabiano. Debía haberlo dejado antes de desaparecer, quizás el mismo día. Un último intento de explicación o despedida que, por alguna razón, nunca vi hasta ahora. Dudé en abrirlo. Pero lo hice. Decía así: Isobel, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, o porque lo que fui ya no existe. No sé cómo pedir perdón. Ni siquiera sé si lo merezco. Me fui porque era cobarde, porque no sabía enfrentar la vida que construimos, porque me sentía pequeño frente a todo lo que tú eras. Nunca fue por falta de amor, fue por falta de mí mismo. Hubo un momento, antes de irme, en que estuve a punto de confesarte todo, pero te vi dormir, con el ceño fruncido, como si ya supieras, y no pude. Me odio por no haber sido mejor. Me odio por haberte arrastrado a una historia que no supiste que estaba rota hasta que se quebró en tus manos. Te mereces paz. Te mereces amor. Te mereces una vida entera, no mitades. Si algún día decides perdonarme, sabré que Dios existe. Si no lo haces, lo entenderé. Fabiano, lo leí una vez, luego otra más. No lloré, ya no quedaban lágrimas. Tomé el sobre, salí al jardín
y encendí una pequeña fogata en el brasero que Cristina me había regalado, el mismo donde solíamos tostar castañas en invierno. Metí la carta. Vi cómo las palabras se retorcían en llamas. Cómo se deshacían, letra por letra, cómo se deshizo nuestra historia. Lentamente, en silencio, sin gritos. Sofía me miró desde la ventana. No dijo nada. No preguntó. Ya sabía. La vida desde entonces fue otra. No más sobres sin remitente. No más fantasmas. Solo café por la mañana, con pan recién hecho y libros abiertos. Cristina y yo hicimos un viaje juntas. Volvimos a aquel pueblo donde, de jóvenes, juramos en broma que viviríamos nuestra vejez. Y lo cumplimos. Alquilamos una casita frente al lago. Pintamos las paredes de colores absurdos. Llenamos el jardín de margaritas. Plantamos un limonero. Veces, en las tardes tranquilas, le escribía cartas que no enviaba. A él, a mí, a la Isobel que fui. Una noche, sola en mi habitación, encendí una vela. Me senté frente a un espejo. No para maquillarme, no para peinarme, solo para mirar. Me vi. Las arrugas en mi frente, las marcas en mis ojos, la firmeza en mi boca. Me hablé en voz baja. Sobreviviste. Y sonreí. Esa fue mi última carta, la única que importaba. No escrita en papel, sino en piel, en alma, en aire. Tiempo después, recibí una llamada de la hija de Ana Lucía, no para hablar de él, sino para agradecerme. Gracias por no devolverle el golpe. Gracias por hacer justicia con elegancia. Le respondí que no era valentía, era necesidad, porque una mujer puede romperse, pero también puede reconstruirse con hilos de oro, como esas cerámicas japonesas que no esconden las grietas, sino que las celebran. Mis grietas me hicieron fuerte. Mi historia, por fin, era solo mía. Y si alguien algún día pregunta qué pasó con Fabiano, solo diré, él se fue. Y yo por fin regresé. La cámara se aleja. Yo cierro el diario, apago la vela y me duermo sin miedo.